Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de la actualidad, conforme a la enseñanza de la profecía. Estamos escudriñando de la Biblia la palabra profética para que toda familia pueda conocer los tiempos que nos está tocando vivir. Estamos en los tiempos más interesantes de la profecía. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, estamos viendo que Dios está haciendo cambios. Estamos en primavera, primavera es luz, y estamos viendo cómo mientras los días pasan más rápido, ¿no? También las noticias pasan más rápido, y asimismo, así como las noticias están pasando noticia tras noticia, tanto malas y buenas, así también el reino de Dios se está expandiendo aquí en la tierra. Dios está abriendo puertas que estaban cerradas, Dios está abriendo desiertos que estaban secos. O sea, Dios está abriendo cosas donde antes no había nada. Ahora Dios está haciendo su obra aquí en la tierra, en la casa, en la familia, en la sociedad misma. Y está dando a conocer cosas que antes no se conocían. Sí. Los tiempos están siendo acelerados en cuanto a lo que es lo profético, y por eso tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual hay un aceleramiento de los acontecimientos, y los noticieros están dando cuenta de noticias tras noticias. Cada día nos amanecemos con una nueva noticia, pero son malas noticias porque el mundo está convulsionado. Todo esto tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. La Biblia es la palabra profética y habla de señales para los últimos tiempos. Así que cuando estamos conociendo de violencia, de inseguridad, de mucha muerte, robos, etcétera, todo eso está registrado en la profecía para los tiempos de hoy. Pero hoy estaremos hablando de las bendiciones que Dios estableció precisamente en primavera. Estamos en primavera, Dios se mueve de acuerdo a los tiempos que Él mismo ha establecido, y estamos en medio de la primavera en este año 2019. Este año fue profetizado como un año de alumbramiento, de un despertar espiritual, y lo hemos estado viendo en estos primeros meses del año 2019. Pero la primavera acaba de comenzar, bueno, ya estamos a mitad, en marzo comenzó y terminará hasta junio. Pero hay acontecimientos, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, de lo que sucedió en primavera. Y de esto se trata el tema de este programa, de los acontecimientos bíblicos de la primavera. Y por eso vamos a hablar de 5 aspectos de la primavera. En primavera es donde comienza el año de Dios, el calendario de Dios. En primavera es el tiempo para la guerra. En primavera Jesucristo venció al diablo en la cruz. En primavera Jesucristo resucitó de los muertos, y en primavera nace la iglesia de Jesucristo. Hoy estamos en la iglesia de la generación del siglo XXI. Tiene 21 siglos que nació la iglesia en una primavera. Por eso el tiempo de la primavera es importante, y debemos saber lo que está registrado en la profecía y lo que debemos hacer en tiempos como los que vivimos actualmente, tiempos de la primavera. Primeramente, hablaremos del calendario de Dios. En Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, Dios establece el principio de la contabilidad de los años en primavera. Esto sucedió el día que Dios estableció la Pascua, que era el sacrificio de un cordero por familia. Esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, y donde hubiera la sangre del cordero iba a haber protección, iba a haber salvación. Pero en la casa donde no pusieran la sangre del cordero iba a haber muerte. Y Dios estableció
lo que es el inicio de la contabilidad de los tiempos, precisamente en primavera. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Este será el principio de los meses del año. En América, en México, nosotros tenemos el calendario gregoriano que comienza en el invierno, en el mes de enero. Pero el calendario de Dios comienza en primavera. Para nosotros serían los meses marzo, abril. Así que estamos en medio de la primavera. En el capítulo 13 de Éxodo, versículos 3 al 5, allí habla Dios de que se debería recordar siempre esta fecha. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Dios comenzaba un nuevo tiempo con la nación de Israel. Durante más de 400 años Israel estuvo en esclavitud bajo Faraón en Egipto. Pero esa noche era la noche de Pascua, era la noche de la libertad, era la noche de la salvación. Había que sacrificar un cordero por familia porque esa noche iba a haber juicio, el juicio de Dios sobre los dioses falsos de Egipto. Y aquí hay una enseñanza que todos los que somos cristianos debemos entender. Dios abomina la manifestación de los demonios en la tierra. Los demonios se mueven donde hay ídolos. La religión de Satanás es la idolatría. Detrás de un ídolo están los demonios. Dios no hizo al cuerpo humano para casa habitación de demonios. Y a través de la adoración a ídolos, el ser humano se contamina con demonios. Y por eso viene la contaminación de la mente, la perversión mental, viene la perversión sexual, viene toda abominación al cuerpo humano. Dios no creó el cuerpo humano para los demonios. Por eso Dios desde el principio, cuando Dios estableció la Pascua, Él habló de batallas o de guerras que se tenían que librar contra demonios que se mueven detrás de ídolos, detrás de imágenes donde el enemigo trata de engañar la familia. Por eso la sangre que se iba a derramar iba a traer protección. Esto hablaba de lo que vendría hacia adelante, cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, muriera en la cruz del Calvario. Hoy, todos los que somos cristianos sabemos que ya en Cristo tenemos salvación de vida eterna. Pero comenzó todo en los tiempos de Israel, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y hubo la muerte de un cordero. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, allí habla Dios de lo que sucedería esa noche de juicio. 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. La idolatría ha engañado a el mundo entero, a las naciones paganas, y por eso Dios
establece la iglesia para que se predique el evangelio de Jesucristo en todas las naciones de la tierra. Conoceremos la verdad y seremos libres del engaño del enemigo. Jesucristo vino precisamente a deshacer las obras del diablo. Jesucristo estuvo echando fuera demonios. ¿Cuántas personas fueron liberadas? ¿Cuántas personas fueron sanadas? ¿Cuántas personas fueron bendecidas por la mano de Dios en Cristo Jesús? Así que Jesucristo no vino a establecer religión, Él vino a libertar a los cautivos. La enseñanza comienza en Éxodo capítulo 12, el día de la Pascua. El día de la Pascua fue la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud, y Dios los sacó para llevarlos a la tierra prometida, donde estarían disfrutando de las bendiciones de Dios. Así que Dios es Dios de libertad, Dios de bendición espiritual, de salud física y de salud financiera. En Dios está toda la bendición que la familia necesita aquí en la tierra. Por eso, en primavera sucedió esto. Dios dijo, este será el primer mes del año, porque ese día habla de victoria, habla de libertad. Y Dios estableció fiestas en el año para recordar. Estas fiestas son para recordar de que Dios está con su pueblo, está con todos aquellos que han creído en su palabra. El pueblo de Israel en el día de la Pascua cumplieron la palabra de Dios. Recibieron las instrucciones de matar el cordero, poner la sangre en el marco de la puerta y comer el cordero de manera asada, la carne, esa noche. Así que todo esto fue instrucción de Dios y siguieron las instrucciones de la palabra de Dios. Así que cuando seguimos las instrucciones que nos da la Biblia, la palabra de Dios, siempre nos irá bien. Por eso la Biblia es lámpara que alumbra nuestro camino. Y es en primavera cuando empieza la guerra. Porque Faraón, cuando dejó ir al pueblo de Israel de Egipto, lo siguió después que salieron de Egipto y los alcanzó en el Mar Rojo. Pero es allí donde Dios mostró toda su fuerza y todo su poder. ¿Por qué? Porque Dios se dio a conocer en Israel como el Dios de la guerra, varón de guerra. Y todo ello está en Éxodo capítulo 15, versículo 3. Dice allí en un cántico que Moisés, después de todo lo que experimentaron el pueblo de Israel, estamos viendo imágenes sorprendentes como nunca. Esta imagen es lo que sucedió en la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Las tropas de Faraón estaban atrás y entonces Dios le dijo: yo soy el Dios de la guerra, y ordena al pueblo de Israel, levanta la vara. Es un símbolo de autoridad, la vara que tenía Aarón, y la tomó Moisés. Moisés levantó esa vara de Aarón y entonces se abrieron las aguas de una manera extraordinaria y el pueblo de Israel cruzó en seco el Mar Rojo. No hay milagro más sorprendente que el cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel hacia la libertad que Dios estaba dándole a su pueblo, donde salieron prácticamente gente que no conocía de la guerra, gente que solamente estuvo trabajando como esclavo de Faraón, pero ahora Dios los iba a entrenar en el desierto para la guerra.
Es en este cruce después que Moisés, tomado por el Espíritu Santo junto con María, entonaron un nuevo cántico. La alabanza a Dios habla de los hechos majestuosos del Dios que ama a su pueblo. Dios es Dios de venganza, Dios de guerra contra sus enemigos. Así que Dios estaba libertando a su pueblo, y aquí tenemos el canto que hizo Moisés y María. Dice la Escritura, María era la hermana de Moisés. En el capítulo 15 de Éxodo vamos a leer versículos del 3 al 5. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Aquí está el cántico nuevo que Dios puso en la boca de Moisés para que quedara a la perpetuidad de que Dios es Dios de batallas y Dios de victorias. Cuando obedecemos las instrucciones de la palabra de Dios, siempre habrá victoria. Versículos 6 y 7 habla de la diestra de Dios o de la diestra de Jehová, que representa al Señor Jesucristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento está hablando de la diestra, se refiere prácticamente a el Señor Jesucristo. Los abismos, es tu 6 y 7. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Cristo Jehová, es poder. ha quebrantado al enemigo. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Todo esto es profecía, porque Jesucristo vendría a la tierra a destruir toda obra del diablo en la cruz del Calvario. Por eso dice, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. El enemigo del hombre en la tierra, el enemigo de Dios, el enemigo de este planeta es la serpiente antigua que se llama Satanás o el diablo. Todo lo que tenemos en enseñanza en el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros, los que hoy somos cristianos, para entender lo que es la guerra espiritual. Porque nosotros los cristianos nos enfrentamos con demonios. En el tiempo antiguo era la guerra cuerpo a cuerpo, pero Dios era Dios de milagros, y aquí tenemos cómo Dios hizo este extraordinario milagro, no con armas de lo natural, sino con armas sobrenaturales, porque solamente Moisés lo que hizo fue levantar la vara, era la vara de autoridad, y Dios estaba con Moisés. Entonces Dios ejecutó lo que estaba pretendiendo hacer Moisés, de que el mar estuviese en condiciones. Bueno, el mismo para que Señor el le pueblo dijo, pasara extiende tu por allí. vara. Sí. Dios le dio la orden. Sí. Moisés obedeció al Señor. Obedeció. Todo Y debe ser en entonces el mar obediencia. se abrió. Sí. Ahora, lo más Sí, extraordinario... porque estaban ante el mar. ¿Qué hacer ante el mar? Atrás Así es. estaba Faraón, adelante estaba el mar. Así Entonces es. no podían pensar en muerte. Por eso Dios le dijo, Moisés, Extiende tu y vara. y aquí tenemos lo que dijo Moisés, versículo 13, 14, 13. Vamos a ver lo que dijo Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. No temáis, Estad le dijo firmes Moisés al pueblo. y ved la salvación que Jehová hará Allí hoy está. con vosotros. Moisés era un hombre de fe. Estaba hablando palabra de fe al pueblo que estaba atemorizado, con miedo, pero la palabra trae paz, y Moisés le dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros.
Dios es Dios de batallas, Dios de guerra, y Dios pelea a favor de su pueblo. Por eso aquí está escrito: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Todo esto sucedió en una primavera, tiempo de la Pascua. La primavera es tiempo de la Pascua, tiempo de la salvación, tiempo de la libertad del enemigo. Por eso debemos saber que una primavera como hoy hay luz, hay alegría, porque la victoria la ha logrado Jesucristo con personas de fe. Donde hay fe, Dios se glorifica. Por eso debemos caminar en fe. ¿Y cómo viene la fe? Cuando creemos, cuando vivimos, cuando hablamos de acuerdo a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Moisés era un hombre de fe y habló fe a su pueblo. Porque dice el versículo, si nos ponemos a imaginar en qué situación estaban, ¿no? Enfrente tenían el mar, sí, y atrás tenían ya llegándoles los carros del faraón. Sí. Realmente era un momento tremendo de muerte. Sí. ¿Sí? Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara. Sí. Vemos Aquí lo está, sorprendente. vamos a leer lo que Dios le dice a Moisés, versículo 15 y 16. No era el tiempo de orar, era el tiempo de actuar. Sí. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo donde nos apartamos para orar, para ayunar, pero hay un tiempo donde debemos ejecutar la palabra, actuar, declarar, decretar la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen. Y tu vara, Extiéndela. y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aquí están las instrucciones de Dios. Son instrucciones que tienen que ver con lo ilógico, Así es. lo que no podemos nosotros entender, porque está de por medio el mar. El mar no se había abierto. No. ¿Cuándo empezó a abrirse el mar? Cuando ellos empezaron a meterse. Cuando empezaron a moverse en fe. O sea, que realmente cuando ellos empezaron a meterse al mar fue que se abrió, pero Sí. tenían que haberse metido Sí, primeramente. exacto, dar el paso de Sí, fe. dar el paso Si de no fe. hubieran dado el paso de fe, no hubiese Así es. habido el milagro. Así que estas son enseñanzas que hoy debemos tener. Por eso vamos a una iglesia a recibir las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios, para ejecutarla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en la casa, en la oficina, en la ciudad donde estamos viviendo, porque en el hacer la palabra, en el ejecutar la palabra, estará nuestra bendición. Veremos los milagros de Dios cuando demos el paso de fe. Por Pero eso también, la enseñanza de primavera es importante, también lo porque es extraordinario, tiempo ¿no? de luz. También lo extraordinario que el ejército de Faraón, aun que el mar se abrió y ellos pasaron en seco, ellos no se frenaron, ellos siguieron al pueblo de Israel atrás, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel pasó, acabó de pasar el mar, y Dios recogió las aguas otra vez, las volvió a su normalidad y se ahogaron todos los ejércitos de Faraón. Y aquí vemos cómo tanto María, la hermana de Moisés, y Moisés levantan un cántico de alabanza de los Así grandes es. prodigios de Dios. Puedes leer el capítulo 15, versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Sigue el versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Es lo que pensaba Faraón. Es lo que pensaban. Soplaste con tu viento, Dios solamente sopló. los Sí. cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Las ¿Quién ¿Quién aguas como tú, no? se ¿Quién- movieron. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién Esta es la como tú, alabanza. magnífico Alabamos en al santidad, Dios de todo poder? terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó.
condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos. Se Aquí apoderará el tenemos dolor. toda una alabanza de exaltación al poder de Dios. Dios es poder, Dios es varón de guerra. La batalla es de Dios, lo dijo Moisés. Moisés dice aquí, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Todo lo que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra en promesas de bendición, bendiciones de salud, bendiciones de prosperidad, todo tipo de bendición, no lo lograremos a menos que actuemos en fe. Sin fe no agradamos a Dios. Y actuar en fe es entrar a una batalla contra la incredulidad, a una batalla contra demonios que son espíritus que están trabajando para que nosotros no creamos la palabra de Dios. ¿Quiénes están haciendo de que muchas personas no crean en la Biblia, no crean en el Evangelio, no crean en los milagros de Dios? Los demonios. Por eso la lucha hoy es contra demonios, hay que reprender esos espíritus. Dios pelea por su pueblo. Aquí tenemos en Deuteronomio capítulo 3 lo que Dios le dijo a Josué. Ahora Josué era el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya habían pasado prácticamente los 40 años, 38 años, 40 años. Era el tiempo de entrar a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida habían naciones enemigas, había que entrar a la batalla. Y aquí está lo que Dios le dijo a Josué. Deuteronomio 3 del 21 al 22. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Jehová es el que pelea por vosotros. En el camino se enfrentaron a dos reyes. Eran reyes con un ejército muy numeroso. Uno de ellos era gigante. Pasaron por tierra de gigantes y Dios les dio la victoria. Rey de Basán. En el camino. Así que ahora Dios está hablándole a Josué. Y dice la Biblia en Josué capítulo 11, versículo 16, que todo fue tomado por medio de la guerra. Ninguna bendición de Dios, esto es enseñanza, ninguna bendición de Dios espiritual, física o financiera es automática. Por el hecho de que una persona ya aceptó a Jesucristo, vaya a una iglesia, no quiere decir que las bendiciones le vayan a llegar de manera automática. No, tiene que ejercitar su fe. Sin fe no podemos recibir la bendición de Dios. Así que esto es guerra. Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos van a tomar el reino por la fuerza. Solamente aquellos que se violenten en fe, o sea, que aquellos que verdaderamente estén ejerciendo toda autoridad en el nombre de Jesús, porque ya Jesucristo venció al diablo. Es historia. Hace 21 siglos sucedió esto en una primavera. Siempre recordamos el tiempo de la Semana Santa, cuando estuvo la obra de Jesucristo en la cruz, su padecimiento, su muerte, su resurrección. Cada año lo recordamos. ¿Qué estamos recordando? Que ya el diablo está derrotado. No va a volver Jesucristo a derrotar al diablo. El diablo ya está derrotado. Ahora la iglesia es la que tiene que ejercer autoridad y poder. ¿Contra quién? Contra el ejército del diablo. ¿Quién es el ejército del diablo hoy en día? Los demonios. Solamente tenemos que reprender demonios. Detrás de lo natural hay fuerzas espirituales
que se están moviendo. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos ayuda a ver lo que otros no ven, porque los demonios se mueven en lo espiritual. Son seres invisibles. Por eso debo caminar en fe. Caminar en fe es ver lo invisible. La fe tiene que ver con lo que me enseña la palabra. El Espíritu Santo viene a enseñarme la palabra, a revelarme la palabra, porque hay un enemigo enfrente, detrás de una enfermedad, detrás de actos de violencia, detrás de actos de muerte. Hay demonios que se están moviendo. El Espíritu Santo me hace ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual para que ejerzamos la autoridad. ¿Cómo? Hablando la palabra. En el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de enfermedad y le decimos a ese demonio, demonio de enfermedad, sal fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Sí, nosotros nos movemos en el nombre de Jesús. Por eso vemos que en la Biblia hay muchas guerras y cómo Dios destruía a los enemigos del pueblo, ¿no? Sin dejarles oportunidad de vida. Sí. Y eso habla de que hoy nosotros también debemos hacer esa guerra espiritual y no dar tregua a Satanás y sus demonios, porque nos ha dado el poder y la autoridad que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario. Está dado ya. Está dado. Ahora el cristiano debe ejercer la autoridad, porque si dominio y control, habrá un vacío de autoridad. Dominio sobre las huestes malignas. ¿Cómo es que los demonios nos van a estar dominando o nos van a estar dando órdenes cuando somos nosotros los que tenemos la autoridad, los que tenemos delegada autoridad sobre Cristo. Demonios? Por eso el conocimiento de la enseñanza o de la palabra enseñada por el Espíritu Santo es el poder de libertad, es el poder para actuar. Caminamos en la libertad que nos da el que Dios Espíritu dijo Santo al pueblo que Él les daba las tierras y que eran de ellos, pero que iban a obtenerla por medio de guerra, sí. Aunque Él iba a estar allí dándoles la victoria, sí, y entregándole a los enemigos, iba a ser por medio de guerras. Entonces nosotros ahora, ¿cómo pretendemos que no vamos a usar esa autoridad? Sí. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a una iglesia donde haya una enseñanza de la Biblia, donde el Espíritu Santo se esté moviendo en el pastor, se esté moviendo en esa iglesia para ser enseñados en la palabra de Dios, porque necesitamos usar la palabra para enfrentarnos a espíritus inmundos en la casa, en la calle, en los centros de trabajo, en todo lugar donde nos movamos. Hay espíritus asignados de muerte. Estamos viendo cómo muchas personas están muriendo. Algunos mueren siendo niños, otros siendo adolescentes, otros siendo jóvenes. La muerte puede llegar bajo cualquier circunstancia, pero tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para reprender esos espíritus. Por eso tenemos que ser enseñados. Este es el trabajo del Espíritu Santo a través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en una iglesia. La iglesia debe ser edificada en la enseñanza de la palabra de Dios, porque necesitamos usar esa palabra para enfrentarnos a seres invisibles que están operando detrás del mundo de lo natural. La gente no entiende lo que está pasando, la gente está confundida, la gente está aterrorizada por todo lo que está sucediendo. Porque el enemigo, Satanás, el diablo, sabe que le queda poco tiempo y como león rugiente anda buscando a quien devorar. Por eso, la primavera, este es un tiempo para posicionarnos en la victoria de Cristo Jesús. Este es un tiempo de alumbramiento, este es un tiempo de revelación, de posicionarnos en la autoridad y el poder que Jesucristo nos ha dado, porque la primavera es el inicio todavía del año que Dios estableció en su calendario. Después de la primavera viene el verano, después el otoño, después el invierno. Desde el principio Dios establece la victoria. Dios no le da ventaja al diablo.
Jesucristo venció al diablo en la primavera cuando murió en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice en 2 de Samuel 11:1 que es en la primavera cuando los reyes van a la guerra. Jesucristo es Rey de Reyes y Él fue al campo de batalla. El campo de batalla fue la cruz del Calvario. Y en ese campo de batalla derrotó a Satanás el diablo. En 2 Samuel 11:1 tengo esta versión de la Biblia de las Américas. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Aquí la enseñanza es que es en la primavera cuando los reyes salen a la batalla. Así que fue Jesucristo, Rey de Reyes, quien fue a la batalla. El campo de batalla fue la cruz del Calvario. Esto fue en primavera. Y allí derrotó al diablo. 1 Corintios 5:7, la Biblia habla que ahora la Pascua, porque todo comienza con la Pascua, es el inicio del año del calendario de Dios, la Pascua que Dios estableció desde Éxodo capítulo 12. Pero en el Nuevo Testamento encontramos la Pascua cristiana, la Pascua en Cristo. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El único que puede transformar a una persona a otro tipo de persona en cuanto a su forma de pensar, a su forma de hablar, a su forma de vivir, se llama Jesucristo, porque el causante de todo ya fue derrotado. Juan capítulo 12, versículos del 31 al 32, habla del juicio de Dios contra el diablo. Esto sucedió en la cruz del Calvario. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso se predica el Evangelio, porque Cristo fue levantado de los muertos, Cristo está vivo, Él pasó por la muerte una vez y para siempre, nunca más va a regresar a esa posición. Cristo es vida y la iglesia de Jesucristo está predicando el Evangelio de vida. En Hebreos 2, 14 al 15 habla de que Cristo allí venció al diablo. Así, la guerra de la cruz ya fue vencido. En esa guerra el diablo fue vencido. Era la vencido. guerra de la cruz. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La forma en que el diablo tiene en esclavitud al ser humano es el miedo a morir. Pero vino Jesucristo y tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque nosotros éramos pecadores, necesitábamos ser librados del pecado muriendo, pero Cristo tomó nuestro lugar y Él murió por nosotros y nos libertó del miedo a la muerte. Por eso en Jesucristo tenemos la victoria total, permanente, eterna. Solamente tenemos que creer y estar declarándola y ejerciendo la autoridad en la palabra hablada. Colosenses 2, del 14 al 15, habla de la publicidad. O sea que todo cristiano debe hacer publicidad a la victoria de Cristo. Hoy que se habla mucho del marketing, que se habla de los anuncios publicitarios, pues la iglesia debe dar publicidad de lo que sucedió hace 21 siglos. Hay que darlo a conocer
de La buena ciudad noticia. en ciudad, de nación en nación. La buena noticia las tiene que buenas correr. noticias. Es una buena publicidad que debemos estar dando a conocer en las calles, en las oficinas, en las universidades, en todo lugar. Porque dice la Biblia en Colosenses 2, 14 y 15... anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay que darlo a conocer. Ya la derrota del diablo fue exhibida y debemos seguir exhibiendo la derrota del diablo, exhibir a los demonios. Por eso los demonios no resisten cuando uno habla la palabra o enseña de la palabra de Dios. Los demonios no pueden resistir donde está la enseñanza de la Biblia. Por eso tenemos que hablar de las Escrituras. Y también en Lucas 14, de la cruz de 27. Cristo, que dice... En Lucas 14, 27, esta es la exhortación Así que es. da el Señor Jesucristo para seguirle, todos los que somos cristianos. Así es. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Solamente hay un tipo de discípulos, aquellos que van con Cristo crucificado, o sea, toman su cruz. Que están crucificando allí la naturaleza de pecado. Los que reconocen la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así el es. pecado ya fue vencido, no debe reinar el pecado. Por eso en Jesucristo tenemos la victoria permanente. En Gálatas 2:20... Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que en Jesucristo está la victoria. Esto sucedió hace 21 siglos atrás en una primavera. Todo esto fue en primavera, amigo, amiga, habla de guerra espiritual. Porque el diablo es un espíritu, los demonios son espíritus, la iglesia camina con el Espíritu Santo, se mueve de acuerdo al Espíritu Santo para atacar espíritus inmundos que están perturbando personas, familias, ciudades enteras, naciones enteras. Y por eso tenemos que estar reprendiendo esos espíritus. Esto es guerra espiritual. Así que toda persona que ha aceptado a Jesucristo debe ser enseñada en cuanto a la guerra espiritual. La Biblia dice que debemos aprender porque la guerra se ha intensificado. En la medida que vamos avanzando en el tiempo, estamos viendo cómo la maldad se va incrementando, el pecado se va incrementando. Quiere decir que los demonios están haciendo de las suyas, están atacando como nunca ciudades y naciones. Alguien tiene que detener a los demonios y para eso está la iglesia. La iglesia no está aquí para actos religiosos, está aquí para limpiar ciudades y naciones de demonios. Podemos leer lo que está en Mateo capítulo 12, versículo 28. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él dio conocimiento y es una enseñanza para todos nosotros los cristianos, cómo limpiar una ciudad, cómo limpiar una nación. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo dice que para hacer esta limpieza hay que echar fuera a esos espíritus inmundos para que el reino de Dios se establezca en una ciudad o en una nación. ¿Puedes seguir leyendo el otro versículo? Porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo entonces, quieres obtener la bendición de Dios si no entras a la batalla? Y si entonces no atas al podrá hombre saquear fuerte. su casa. Pues sí. Pero el atar el hombre fuerte es ya usar ya guerra espiritual y la autoridad del Sí, Señor. no vamos en nuestro propio nombre, Así sino es. en el nombre que nos envía. Somos embajadores de Jesucristo, vamos en su nombre. Jesucristo Y luego dijo también dice aquí, en la gran comisión
En mi nombre echarán fuera demonios. Así que en el nombre de Jesús vamos comisionados a echar fuera demonios, limpiar la casa, limpiar la ciudad, limpiar la nación. Y luego es también, lo que sucedió en Hechos capítulo 8 cuando Dios llamó a Felipe, el evangelista, y fue a Samaria y limpió la ciudad de Samaria. Y dice la Biblia que echó fuera demonios, sanó a los enfermos y hubo gozo en aquella ciudad. ¿Por qué hubo gozo? Porque ya no habían demonios. Los demonios traen tristeza, traen congoja, traen pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio. Pero cuando los demonios son desalojados de un territorio, entonces lo que hay es gozo, alegría, paz. Hay toda bendición de Dios. Y eso está registrado en el libro de los Hechos cuando la iglesia comenzó a trabajar para Jesucristo. Por eso tenemos que volver a esos comienzos, amigo, amiga. Tenemos que recordar de que el Señor está con nosotros en esta generación y en estos tiempos son tiempos de aceleramiento de las bendiciones de Dios. Dios está acelerando toda bendición para su pueblo. Solamente tenemos que creer en la palabra de Dios y ejecutar la palabra y Dios nos respaldará. Tenemos que ir a un lugar donde haya una verdadera enseñanza de cómo enfrentarnos a espíritus que ya fueron derrotados por Jesucristo, ya fueron exhibidos públicamente. Todo esto fue en primavera. Así que si creemos de que estamos comenzando el tiempo de Dios en esta primavera, todavía falta verano, todavía falta otoño, ya empiezan las temporadas de huracanes para el Golfo, para el Pacífico, así que tenemos que estar preparados en fe, tenemos que ejercer autoridad contra las aguas, contra los vientos, contra ciclones, contra toda obra de las tinieblas, porque el diablo quiere destruir nuestras ciudades, nuestras naciones. Así que necesitamos ejercer autoridad. Y estamos todavía en primavera, viene el verano, después el otoño, el invierno. Desde ahorita posicionémonos en la victoria de Jesucristo. Cristo no quedó en la cruz, Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó de los muertos y la evidencia de su resurrección se llama la Iglesia de Jesucristo, que sigue predicando el Evangelio desde hace 21 siglos. Todos los que hoy somos cristianos formamos parte de la Iglesia de Jesucristo que comenzó en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que no ha terminado. Es un libro que todavía sigue registrándose porque la Iglesia está en la tierra siglo XXI y nosotros somos parte de la historia que vamos desarrollando día con día al estar sirviéndole a Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Amigo, amiga, tú puedes abrir tu corazón y aceptar a Jesucristo en este momento para que pases a la victoria de Jesucristo, salgas de la derrota y entres a la victoria. ¿Cómo? Solamente diciéndole a Jesucristo: entra a mi vida, cámbiame, transfórmame. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero ahorita estoy decidido a hacerlo. Si tú lo quieres hacer en este momento, repite después de mí esta declaración de fe. Todo se hace con la declaración que hacemos por medio de la palabra hablada. Cuando hemos creído, lo hablamos. Tú puedes repetir después de mí: Señor Jesucristo, he oído la enseñanza de tu palabra y me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de toda incredulidad, me arrepiento de todo lo que Satanás ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Y en este momento creo que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz me limpia de pecado y recibo tu perdón. Y te doy gracias, Señor Jesús, por tu perdón. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esa declaración conforme a la enseñanza de la Biblia,
La Biblia dice que todo el que ha creído y ha recibido a Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios. Con el corazón creemos, con la boca confesamos para la salvación, así que ya eres salvo, has pasado de muerte a vida, has entrado al reino de la victoria. Ahora tienes que ser enseñado en la Biblia para que puedas entender cómo ejercer la autoridad que ahora en Cristo puedes tener. Por eso tienes que ir a un lugar donde hay enseñanza de la Biblia. Si no tienes a dónde ir, bueno, pues te invitamos, si vives en Villahermosa, a el Centro Maranata, el Centro de los Milagros. Siempre estamos enseñando de la Biblia, siempre estamos orando por los enfermos, siempre hay testimonios de milagros, testimonios de sanidad. Y en los municipios en Tabasco tenemos también iglesias Maranata, donde también se están orando por los enfermos y enseñando de la Biblia. Jesucristo se sigue manifestando a través de su palabra y tenemos que conocer más de su palabra. Primavera es un tiempo para tener luz en la palabra. Esperamos que las bendiciones hayan estado con ustedes y seguiremos hablando porque seguimos en primavera todavía de este tema que tiene que ver con los tiempos actuales. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.